Bienvenidos a otra entrega de Sin Gritar. Mi nombre es Beatriz Botero y este es un espacio que yo estoy teniendo como para terminar un fellowship que hice con Schmidt Futures, en el que estoy hablando con 10 expertos, ojalá jóvenes o relativamente jóvenes, en 10 temas urgentes e importantes de política pública en Colombia. La, Se llama Sin Gritar porque muchos de los temas de los que tenemos que hablar en Colombia, que son interesantes, están un poco politizados. Entonces la idea es como no, hablarlo con gente que trabaja en eso, que mueve la rueda todos los días, para que nos cuenten un poco qué está pasando y qué deberíamos estar pensando en el futuro, pues sobre todo ahora que empieza un año electoral. Entonces hoy tengo el gusto enorme de estar con Alejandra Bernal. Alejandra actualmente trabaja en el International Energy Agency. Ya nos vas a contar qué es eso un poco, pero además creo que tu perfil tiene una cosa que me parece fascinante y es que has estado como en todas partes. Entonces Alejandra es abogada, ha trabajado como abogada en temas de energía y recursos naturales, pero también fue jefe de asuntos internacionales en el Ministerio de Minas y Energía en Colombia. Entonces, pues muchas gracias por tu tiempo y por estar acá. Y no sé si quieres agregar algo a tu presentación. Cuéntanos un poco, pues, qué haces. Beatriz, gracias por esta invitación. Para mí es un gusto estar acá y poder compartir de este tema que me encanta, que es energía y transición energética, y ojalá volverlo un poco más accesible para la gente que no necesariamente está en el día a día trabajando en temas de clima y energía, pero que sin duda son temas muy interesantes y que están en la actualidad y en las noticias siempre. Como lo dices, yo ahora estoy trabajando desde París en la Agencia Internacional de Energía. Tuve un paso por el sector público en Colombia, también estuve trabajando en empresa, en firma de abogados, pero hoy estoy aquí como una colombiana más, como una ciudadana que le importa lo que está pasando en la escena energética de su país y que, como muchos, quiere ver que el sistema energético colombiano siga avanzando y siga siendo cada vez más seguro, pero también más inclusivo, más sostenible. Y tal vez solo aclarar que acá todas las opiniones que doy van a ser a título propio y que no representan de ninguna forma la posición de la Agencia Internacional de Energía. Bueno, no, pues súper, súper bien. Bueno, entonces, yo quisiera oír un poco primero de ti, como qué te apasiona, que dijiste que te apasiona, pero también ¿por qué es tan importante hablar de energía? Mi impresión como observadora, digamos, curiosa, pero totalmente externa, es que cuando hablamos de energía, hablamos mucho, por supuesto, como de transición energética y cambio climático. Em, pero, por ejemplo, estamos grabando a finales de septiembre y hace unos días salió una noticia de que Colombia se va a quedar sin gas. Lo del gas ha sido como algo presente. ¿Y por qué es tan importante la energía? Lo que me parece interesante al hablar de energía es el alcance que tiene este término y que muchas veces en Colombia limitamos la conversación de energía solamente a electricidad, que es una de las dimensiones de la energía, pero no es la única. Y en energía tenemos el transporte y todo el combustible que se utiliza para el transporte marítimo, para el transporte terrestre, para el transporte aéreo, pero también tenemos la energía que se utiliza para calentar las casas, para calefacción, la energía para cocinar, la energía que utilizan las industrias para funcionar. Entonces, realmente es un término que abarca muchísimo y que toca muchos actores distintos. Y creo que también es importante hacer la diferenciación entre energía eléctrica y energía como un todo, porque la situación de Colombia es distinta en los dos ámbitos. Cuando se habla de energía eléctrica, tú oyes decir que Colombia tiene una de las matrices más limpias del mundo, por ejemplo, lo cual es cierto, porque la gran mayoría de nuestra generación, más o menos un 60%, a veces más, dependiendo de la estación, viene de la energía hídrica, pero eso no es igual para la matriz energética como un todo. En la matriz energética como un todo, tú tienes más o menos un 70% de la matriz que son los combustibles fósiles. ¿Por qué? Porque entra en eso
todo el combustible que se utiliza para el transporte, todo el gas que utilizan las industrias, algo del carbón que todavía se utiliza también para electricidad. Entonces, ahí en esa matriz energética total es donde se da el más grande desafío para la transición, que de eso podemos hablar un poco después. Entonces, ¿por qué creo que es tan importante hablar de energía? Porque, como lo ves, toca todos los sectores de la economía. Entonces, tienes edificios, industrias, transportes. Entonces, eso hace que sea un tema que atañe a tantas personas. Y voy a responder de una vez tu pregunta sobre por qué hablamos de transición energética y de dónde sale este concepto, por qué Colombia como país está embarcada en esta conversación. Y esto tiene, por un lado, un origen legal y de un compromiso internacional que hizo Colombia al ser parte del Acuerdo de París. Colombia presenta cada cierto tiempo sus contribuciones nacionales determinadas y en la última vez que las presentó hizo un compromiso de reducir sus emisiones en total como país en más o menos un 51% y una parte de eso son sus emisiones que vienen del sector energético, que hay que decirlo, son menores a las de otros países que tienen, por ejemplo, una matriz eléctrica más contaminante, pero igual son muy importantes. Entonces, Colombia, de un lado, ha generado este compromiso internacional que lo que busca es mitigar los efectos del cambio climático, que se ha demostrado que lo que hace el cambio climático es generar eventos más extremos, sequías más extremas, huracanes más extremos, que pone unas comunidades en situación de vulnerabilidad y eso es una razón por la cual buscamos la transición. Pero la transición tecnológica también tiene otros fines, digamos, más tangibles. Uno de ellos, por ejemplo, buscar mayor asequibilidad en el acceso a los energéticos, que eventualmente a través de la transición las personas puedan disfrutar de una energía eléctrica en sus casas a menor costo o Claro. tener más independencia en la forma como producen y tener paneles en la casa. Otra cosa que se busca con la transición es, por ejemplo, llevar electricidad a las zonas en las que aún Colombia no ha podido llegar con este servicio. Entonces, esas son otras como aristas de la transición energética que no tienen que ver con un tema legal, sino más con un tema de cuáles son las oportunidades en la práctica que traen estas nuevas tecnologías. Un último tema, antes de que pasemos a la próxima pregunta, es, por ejemplo, cuál es el potencial de estas nuevas industrias y la integración de estas nuevas tecnologías energéticas de crear más trabajos y de, además, suplantar algunos trabajos en industrias que han venido decreciendo, como por ejemplo la producción de carbón. Entonces también tiene ese componente de potencial económico de la transición energética y de cómo eso va a seguir ayudando a Colombia a avanzar económicamente. Súper interesante. Me hiciste acordar de un par de libros, de hecho, tal vez, que me leí el año pasado. Yo trabajo pues temas de tecnología. Y durante mucho tiempo, como pues nosotros pensamos hoy en día en inteligencia artificial y lo que sea, pero durante mucho tiempo, todo el siglo XX, lo que la gente se refería por tecnología eran muchas veces evoluciones pues en el tipo de energía que tú accedías, ¿no? Y entonces yo creo que no es muy obvio para uno en el mundo moderno que, por ejemplo, tener un aparato que emita luz con una circunferencia más de 45 centímetros, pues es un lujo y muy nuevo, como hace 200 años, si uno quería leer por la noche, pues prendía una velita y pues tenía el radio de luz de noche que eso da, y pues hoy en día uno prende un bombillo, o sea, el mundo moderno, como lo pensamos nosotros, está muy atravesado por esas cosas que dices. Y sobre ese punto, Beatriz, hay algo muy importante tener en cuenta y son justo las implicaciones que están teniendo los nuevos desarrollos tecnológicos sobre las necesidades Claro, energética. No, que para Colombia, por ejemplo, que tiene un potencial de albergar data centers, por ejemplo, eso viene con un requerimiento de poder tener más generación sin poner en peligro las necesidades locales de las comunidades. Entonces, esa intersección es bien interesante.
No, pues, o sea, espero que toquemos este tema, pero antes de eso, como por aterrizarlo un poquito, o sea, es como la visión macro, en la visión muy aterrizada, ¿cuáles son, digamos, como tres cosas que están pasando ahora en Colombia que tú dices hay que estar pendiente con, bueno, yo vi la noticia del gas, entonces se me ocurre esa, pero ¿qué es como lo que está pasando hoy en día en el ruedo, pues? Justo hay varios debates bien interesantes que se están dando ahorita en la esfera pública en Colombia. Uno efectivamente es el del gas. Este debate lleva un buen tiempo andando y en blanco y negro es Colombia ha sido históricamente autosuficiente en gas a partir de su producción interna. Sin embargo, tiene una central de regasificación, una plataforma de regasificación para complementar, digamos, esos requerimientos de gas, pero en varias instancias en los últimos años se ha visto que Colombia se queda un poco corta en poder suplir con su demanda de gas. ¿Para qué se utiliza el gas en Colombia? Se utiliza para generación de energía eléctrica, más o menos ahí sí que todo lo que no se genera con hidro se genera con gas. Entonces, Y una es, pregunta porque no sé, ¿eso qué pasa? Hay una máquina a la que uno conecta gas y sale electricidad. es, eh, a- es una planta de generación la que efectivamente para generar energía eléctrica consume gas. Hay unas plantas que se llaman de ciclo combinado que son de gas con otro combustible, pero sí, en la práctica eso es lo que sucede. Tú a través de la combustión del gas generas energía eléctrica y eso es lo que funciona como un backup del sistema Claro. porque la energía de las hidroeléctricas es muy vulnerable a los cambios climáticos. Entonces, en las estaciones de sequía, cuando los embalses están más bajos, se necesita apoyarse en ese recurso y también hay unas regiones en las que por temas logísticos tienen un mayor consumo de este tipo de plantas. Entonces, Colombia, a Okay. pesar de que tiene una capacidad instalada de hidro muy importante, igual digamos, su seguridad reposa en gran parte en estas En plantas. esa infraestructura. El Y gas, otra pregunta, sí, súper de follow-up, como por entender bien esto. El problema de que Colombia no supla su demanda es un problema de costo de energía, principalmente, como la. Sí, no claro, sé. es un problema de tener que comprar gas a productores internacionales y traerlo a Colombia para poder suplir tu demanda. Y los costos del gas que tú compras afuera son superiores al gas que produces en Colombia. Ha habido muchos debates a lo largo de los años en si se justifica que Colombia tenga una planta de regasificación. Normalmente el gas lo que hace es que se vuelve líquido para transportar y después se regasifica cuando llega a puerto. Entonces ha habido muchos debates sobre si Colombia debería tener otra regasificadora en el Pacífico y siempre han estado estas visiones encontradas entre si ese es un proyecto que es un proyecto multibillonario en el que el Estado debería invertir o si Colombia va a ser capaz de seguir supliendo su demanda con nuevos hallazgos de gas Okay. y a partir de hacer reducciones dentro de su consumo interno. Entonces, ese es un debate que está sobre la mesa, actualmente está muy candente, el gobierno insiste en que tiene un plan de acción para evitar cualquier tipo de racionamiento y por parte de la industria hay muchas advertencias de que Colombia está en un riesgo inminente de no poder suplir su demanda de gas. Ese es uno de los grandes debates. Hay otro debate muy importante que tuvo un viraje hacia otro extremo cuando llegó este gobierno, digamos, muy distinto al que tenía el gobierno distinto y el gobierno pasado, y es qué va a pasar con la exploración Mm. petróleo y de gas en Colombia y con la explotación de carbón. Hasta antes del 2022, la posición de Colombia había sido hacer algunos avances en transición energética mientras se continuaba con una política de exploración y explotación de los hidrocarburos, que eso
en consideración de muchos expertos en temas climáticos y ambientales, es incongruente con tu querer hacer la transición energética y por eso el, la posición actual del gobierno, que ha sido la de hay que cambiar el modelo económico y transición, quiere decir dejar de explorar petróleo y gas, va muy de la mano con esas visiones más ambientalistas y muy pro clima de algunas organizaciones. Ese es un viraje muy importante y que tú lo ves además en las posiciones de otros países y es, hay básicamente dos formas en las que tú puedes abordar esto y es los países productores pueden seguir utilizando sus recursos de petróleo y gas para venderlos y con eso financiar su desarrollo y su transición, o tú puedes comprometerte a hacer un cambio total de tu sistema productivo y de tu sistema económico, que es a lo que le está apostando este gobierno. Pero realmente hay, es difícil a veces encontrar puntos medios entre esas dos posiciones y está por verse cuál es la posición que va a adoptar el gobierno que llega, porque tiene unas implicaciones bastante Claro. distintas. Una pregunta ahí, ¿cuáles son como los costos y beneficios de cada una de las posturas? Como un poco más allá de, digo, el cambio climático es un problemón y hay que hacer algo al respecto. Y de hecho el Acuerdo de París fue un gran hito en el que, contra todo pronóstico, como que hubo un acuerdo entre un montón de países. Pero si uno lo pone un poquito como en la realidad, digamos, de un país como Colombia, digamos que cosas que he oído decir y me interesa pues tu opinión. Una, por ejemplo, es en el mundo de las energías, yo entiendo, hay como diferentes niveles de qué tanto emite cada energía, ¿no? Cada combustible. Entonces es muy diferente hablar de carbón a hablar de gas, entiendo. Eh, y también, pues, la otra pregunta que creo que surge es un poco, supongo que en el mundo de la transición energética a nivel global hay como un poquito de un juego de casi teoría de juegos en el que, pues, si los demás siguen, o si el mundo sigue consumiendo, digamos, combustibles fósiles, como porque yo que tengo no los voy a vender y cuál es el costo interno. Eh, y estoy votando como ideas y cosas que he leído y suenan, pero me pregunto un poco como cuáles son los costos y beneficios de cada postura y si hay algo como en la mitad entre hay un costo altísimo a decir, bueno, pues voy a transicionar en 2 años, que creo que es difícil, a decir, bueno, pues vamos a ser una potencia carbonera. No creo que fuéramos totalmente una potencia carbonera, pero supongo que es el otro lado de la moneda. Justo una de las voces líderes que hacen un llamado porque haya un poco una diferenciación en cómo funcionan las transiciones es el presidente Lula de Brasil, Ah, interesante. que él ha dicho, tenemos un compromiso absoluto con la protección de los ecosistemas, con la biodiversidad, con apoyar la mitigación del cambio climático, pero Brasil va a seguir explotando sus recursos de petróleo y gas porque eso es lo que le va a permitir seguir adelante con su agenda interna de transición energética, con poder disminuir internamente su consumo de combustibles, mientras puede alcanzar más desarrollo económico y bienestar para su sociedad y existe una demanda de esos combustibles. Y como tú lo dices, hay también dentro de la academia, dentro de la política de la academia, muchas voces que dicen por qué son los países que tienen más necesidades de desarrollo los que deben al mismo tiempo que las economías avanzadas empezar a pensar en dejar de un lado la producción. Um, Creo que aquí lo importante es, por un lado, tener en cuenta que en la práctica sí se está viendo un declive en el
uso de los combustibles fósiles al que creo que hay que ponerle atención. Sobre esto, una vez más, no hay consenso. Tú vas a ver que entre las diferentes Ok. instituciones y agendas que hacen proyecciones de cómo se va a comportar la demanda energética, hay unas que dicen que el consumo de petróleo va a alcanzar su pico máximo en el 2030, otras lo tienen en el 2040, otras en el 60, porque es un tema como dijiste al inicio de esta conversación, muy político. Y es muy político tú decir cuándo se va a empezar a necesitar menos petróleo. En el caso de la Agencia Internacional de Energía, ese punto máximo del petróleo va a llegar más pronto que tarde. Y por eso la voz de la Agencia Internacional de Energía ha sido decir a los países productores, tengan en cuenta cuando estén pensando en expandir su producción, que eventualmente en el mediano largo plazo va a haber menos compradores, entonces piensen en diversificar su Claro. industria, en no poner todos los huevos en esa canasta, etc. Eh, yo sí creo que es importante tener una congruencia de discursos entre la política de transición energética interna y la política de producción. Y que tiene que haber un plan a largo plazo en el que si yo estoy descarbonizando mi matriz, eventualmente también decida hacer una transición a otro tipo de industrias y disminuir esa dependencia del petróleo y gas, pero también mi visión es que eso se tiene que dar de una forma ordenada y con un plan de esto cómo se va a hacer, porque la realidad es que en un país como Colombia, la dependencia de las rentas del petróleo y del carbón todavía es muy grande. Um, entonces, sí creo que es muy importante que países como Colombia trabajen mucho en encontrar ese balance entre ser coherentes con sus NDCs y con sus compromisos climáticos, pero al mismo tiempo ser muy conscientes de la dependencia de sus economías frente a esos recursos, pero y también de la ventana de oportunidad que todavía puede existir de explotar esos recursos mientras haya un mercado y utilizar esas rentas para transicionar, que es algo que hace, por ejemplo, Noruega. Claro. Noruega es un gran productor de petróleo, coge esas rentas de petróleo, se van a un fondo de destinación única que está especialmente enfocado en temas de transición energética y de bienestar social. Muy interesante. Una cosa que dices que me parece súper interesante es que eh, supongo que transicionar la red energética, pues la matriz, se dice la matriz. Em, la matriz requiere una inversión de infraestructura también, pues que debe ser importante, ¿no? Como, pues, no sé, paneles solares, no sé cuál es el plan, ahora te pregunto el plan, pero pues paneles solares o tal vez más gas, ¿no? No, no, pues pensando que el gas es menos, pues emite menos que otras. Y también supongo lo que dices de, es parte de la agenda de desarrollo económico, ¿no? Como crear infraestructura para que pueda ser una economía más orientada a servicios, más orientada a bienes más complejos, supongo, y no necesariamente de extracción. Em, Eso me parece muy interesante. Y entonces, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Y qué oportunidades hay? Porque sí me interesa mucho lo que dices de, pues, de las nuevas tecnologías, digamos, digitales, que uno las ve muy digital, todo muy etéreo, pero en verdad eso requiere una infraestructura de computadores impresionante que consume un montón de energía. Por ejemplo, uno ve mucho en Estados Unidos, en Europa, la inversión en data centers es muy grande, que los mencionaste ahora, pero también hay un estrés importante por los costos de energía asociados, de dónde van a sacar la energía. De hecho, los gringos tienen un problema muy divertido, pues me parece a mí, porque a Trump no le gusta la energía verde, por un lado, pero por el otro, para que los data centers que quiere construir no le suban los precios de la energía muchísimo, como que va a necesitar contra toda su, su cuerpo y todos sus instintos, pues fuentes alternativas. Pero Colombia, ¿qué futuro tiene ahí? ¿Y cómo que deberíamos estar pensando?
más que si va a haber un apagón o no, pues que ojalá no, que deberíamos estar pensando a 10 a 20 años. Pues justo ese es otro de los grandes debates que hay ahora y es el de seguridad eléctrica y cómo Colombia va a seguir diversificando su matriz eléctrica. En los últimos años hubo una expansión importante del gas como este sistema de backup del sistema eléctrico colombiano que lo hace menos muy vulnerable, que hace que una situación como la que se vivió en el año 92 del apagón, que seguramente muchos de los que oirán este podcast ni siquiera habían nacido, pero que puso realmente al sistema eléctrico colombiano en jaque. Y es hay que reconocer que es a partir de esta expansión del sistema de plantas térmicas de gas y de combustible que Colombia ha logrado tener un sistema eléctrico robusto. Pero justamente con el aumento en las necesidades de electricidad, esa necesidad de expandir más el sistema y con los compromisos climáticos de Colombia, sumados al gran potencial que tiene Colombia en otras energías, se ha intentado abrir el mercado para estas nuevas tecnologías. La primera ley de energías renovables variables, digamos, las no tradicionales. Ya tiene varios años, creo que la primera versión era del 2011, del 2015, en este momento se me olvida, pero ha tomado mucho tiempo para que este tipo de tecnologías cobren un rol más relevante en el sistema colombiano. Y no es por falta de potencial. Realmente los vientos que se tienen en La Guajira es un recurso eólico, pero de clase mundial y que podrían ser súper aprovechados. Y lo mismo hay muchísimos recursos solares que eso sí se ha avanzado un poco más. ¿Qué es lo que pasa? Colombia todavía sigue luchando un poco con resolver varios asuntos que son, diría yo, una herencia de una relación conflictiva que ha tenido normalmente las zonas rurales y las comunidades con los sectores extractivos y con la extracción de petróleo, de gas, de carbón, de La minería. consulta previa es el problema o el Consulta reto. previa Consulta previa es uno de los retos definitivamente, porque claro, no me parece adecuado definirlo como un obstáculo, porque justamente la consulta previa ha sido una de las grandes victorias sociales que tuvieron los pueblos indígenas, pero sí es verdad que en Colombia ha sido un desafío muy importante entender cómo conciliar las visiones de las comunidades tradicionales que están en algunas de estas zonas muy ricas en recursos renovables con el querer hacer los proyectos. Entonces, en Claro. el 2021 se hicieron algunas subastas de energía renovable que son unos mecanismos en los que se busca contratar proyectos que generen energía renovable, por decirlo así. Son unos llamados a que privados manifiesten su interés para este tipo de proyectos. Y la subasta fue muy exitosa la segunda vez que se hizo, pero lamentablemente a hoy los proyectos eólicos en Colombia todavía no han visto la luz. Y en gran parte ha sido justamente que no se ha logrado llegar a un acuerdo con las comunidades para el desarrollo de estos proyectos. Y hablando de cuáles son los retos y cuáles son las perspectivas, creo que ese va a ser uno de los desafíos más importantes hacia adelante y es cuál va a ser la estrategia para viabilizar esto y para que Colombia pueda llegar a aprovechar ese potencial, pero haciendo una mejor promesa de valor a las comunidades que están cerca de los proyectos. Con solar es un poco menos conflictivo desde el punto de vista de la consulta previa, también porque el potencial solar en Colombia está mucho menos concentrado que el eólico. El eólico realmente está bastante concentrado en la parte extrema norte del país, potencial solar hay en muchas otras partes, pero igual ha sido un poco
pasitos de bebé que se han sumado algunos megavatios de generación solar a la matriz en Colombia. Como en muchos proyectos de infraestructura en Colombia, hay muchos problemas de permisos, de retrasos en el licenciamiento ambiental y eso hace que esto avance de una forma mucho más lenta de lo que también se quiere para efectos de lograr una mejor seguridad eléctrica, porque lo que se busca justamente es eso, que Colombia pueda tener una matriz que le brinde más seguridad a los usuarios, porque parte del riesgo, por ejemplo, de lo que estaban hablando del gas, es que ¿qué pasa con el sistema eléctrico si, por ejemplo, coincide una escasez de agua con una escasez de gas? Entonces, por eso en esa conversación es también tan importante estas nuevas tecnologías y, como lo dijimos, también para otro tipo de propósitos como que la gente pueda tener más autonomía en la producción de su propia electricidad a través de paneles solares en sus casas o llegar a las famosas comunidades energéticas para que comunidades, sobre todo comunidades aisladas, puedan generar su propia electricidad. Es correcto, entonces, o sea, si lo pensamos como las cosas por las que uno quisiera optimizar en un sistema, es una es seguridad, como la garantía de que tengo electricidad, otra es como precio, Ujú. probablemente, ¿no? Como que yo tengo garantía Las tarifas. de electricidad y energía a precios, digamos, mientras más barato es mejor, porque eso me permite pues usarla más, tanto a nivel individual como empresa, pues para producir, baja precios, me imagino que la energía tiene efectos que se reflejan en un montón de cosas, ¿no? Como el transporte, los productos, lo que sea. Y una tercera es como qué tan limpia es la energía que estamos usando, ¿no? Como ojalá sea segura, ojalá sea barata y ojalá sea limpia. Ok, suena ahí como un malabareo. Que Colombia hay muchas cosas que ha hecho muy bien Sí, para cuéntanos de eso. apuntarle a eso, porque Colombia, sobre todo desde que tuvo esta crisis de la que hablamos en los 90, hizo muchos esfuerzos en robustecer tanto su sistema como institucional. Ahí se dio la creación de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, de la Unidad de Planeación Mineroenergética, que uno puede dar por sentado que todos los países tienen una agencia de planeación energética, pero no es así. Ni Okay. siquiera todos los países en América Latina, y Colombia tiene una institución con un nivel técnico muy avanzado que hace prospecciones a largo plazo bastante sofisticadas y que es lo que ayuda a que también el sistema sea más confiable. Y en general, en términos de confiabilidad, Colombia lo ha hecho bastante bien y salvo algunas ocasiones contadas, Colombia no ha vuelto a tener ningún episodio en el que esté cerca de un racionamiento o de un apagón. Entonces, venimos de una buena experiencia, de un sistema que es bastante robusto y están todas las condiciones como ese marco regulatorio e institucional para seguir avanzando. Y Colombia a través de los años también generó bastante confianza inversionista. Muchos de los proyectos acá se han hecho financiados por capital extranjero, porque eso fue otro efecto de la liberalización del mercado en los 90, la entrada de capitales extranjeros en la generación de energía eléctrica. Y esa base le permite construir a Colombia un futuro bastante prometedor, por más de que existan desafíos. Yo sí quisiera dejar el mensaje de que la base está ahí, tanto desde un punto de vista como regulatorio e institucional y desde un punto de vista de las ventajas que tiene Colombia por esa gran dotación de recursos renovables, de renovables y no renovables. Entonces, tanto de agua, hay recursos geotérmicos también que no han sido Okay. explotados, los recursos solares y los recursos de energéticos tradicionales como lo son el carbón, el gas y el petróleo. Entonces, todo está ahí para poder avanzar.
todo está ahí. Y además, no sé si esto es tu experiencia, pero a mí una de mis inspiraciones para hacer esta serie de entrevistas es que em, yo siento que nosotros también somos muy buenos. O sea, uno va y habla con gente que trabaja en gobierno en Colombia y pues pasa de todo como en todas partes y seguro hay gente que no es tan buena, pero también hay técnicos muy, muy buenos que están haciendo muy bien su trabajo, que son de clase mundial. em, Definitivamente. y es como, no, pues que nota eso también, como están los problemas del periódico, pero pues hay mucha gente pues que trabaja todos los días, como tú, en sitios muy chéveres, que lo hace bien. Esto es una pregunta que tal vez debería haber hecho al principio, pero es que me quedo pensando, yo soy abogada, entonces estas cosas institucionales me gustan. ¿Esto cómo funciona un poquito y después, esa es la penúltima pregunta, lo prometo. Pero esto cómo funciona institucionalmente, o sea, porque la energía es un recurso un poco raro en el sentido de que no es un bien que se produce en el mercado, pues como se producen manzanas, como cómo se gobierna la energía en Colombia. Entonces, la gobernanza de la energía en Colombia es bastante robusta. Entonces, tú tienes por un lado la Autoridad Máxima Nacional, que es el Ministerio de Minas y Energía. El propósito principal del ministerio, la tarea principal es hacer la política pública energética y expedir los decretos en energía y cubres todos los diferentes energéticos y también cubres minería, que esto no ocurre en todos los países, en muchos son ministerios separados y es el rector de esa política pública, es la cabeza de sector que llamamos. Y el ministerio acá también tiene otras tareas como unas actividades extracurriculares que uno llamaría y es el que reparte los subsidios en energía. Por ejemplo, que eso en muchas ocasiones no está en cabeza del regulador, pero en Colombia esa es una de las funciones que tiene el ministerio. El ministerio también fue quien organizó, por ejemplo, estas subastas de energía renovable hace algunos años. Dependen del ministerio, la UPME, la Unidad de Planeación Mineroenergética, La que mencionaste. que fue la que mencioné. Ellos son los que hacen estas proyecciones de corto y de largo plazo para tanto el sistema eléctrico, pero también para otros energéticos, que son los planeadores. Ellos planean también la expansión de los sistemas de gas, la expansión de los sistemas de electricidad, y son los que le dan la información técnica al ministerio para que también pueda tomar decisiones y hacen las perspectivas de decirle, mire, al 2030 nuestro sistema debería verse así, al 2050 vamos a tener estas necesidades. Ok. También tenemos a los diferentes reguladores, por un lado a la Comisión de Regulación de Energía y Gas, cuya única función es expedir la regulación de cómo van a operar los mercados de electricidad y gas, que es la CREG. Este es un cuerpo colegiado que tiene bastante independencia del ministerio, pero que también hemos visto que ha sido objeto de muchísimo debate en este gobierno sobre cuál debería ser también el grado de intervención que tiene el gobierno en las decisiones que toma la CREG, en cómo es la composición de su cuerpo colegiado. Entonces esto, digamos que ningún tema está exento de estos debates políticos. Y tenemos tres agencias más muy importantes que dependen del ministerio. Una es la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Ellos son los que hacen la adjudicación de los proyectos de exploración y de producción de petróleo y también actúan como regulador del mercado de petróleo en Colombia. Tenemos a la Agencia Nacional de Minería, que lo hace para minería, Ujú. y al IPSE, que es un instituto al que nos habla mucho, que se encarga de las zonas no interconectadas, es decir, aquellas zonas Ah, donde wow. no llega la red eléctrica nacional. Y tenemos un par de instituciones más, está Ecopetrol, nuestra National Oil Company, que es ahora público-privada, pero que claramente Ok. juega un rol fundamental en la exploración y producción de petróleo del país. Y también tenemos a alguien que es como el gran hermano que maneja todo el sistema de electricidad, que es el operador del sistema que se llama XM. Entonces, como ves, Ok.
hay una gobernanza en donde hay muchos compleja. actores y además de esto, pues claramente están los actores privados que intervienen en toda la cadena, tanto de los hidrocarburos como de la electricidad, en la comercialización, en la distribución, en la generación, en fin. Súper interesante. Y digamos, la premisa ahí es que los recursos públicos, los recursos naturales son del Estado, ¿no? Entonces el Estado tiene ahí como una mano fuerte gestionando todo esto. Colombia, y eso es importante anotarlo, ha tenido una política bastante liberal al, durante los últimos 30 años y una aproximación de mercado a los dos mercados, tanto de petróleo y gas como de energía eléctrica. Hasta principios de los 90, solo el Estado tenía el monopolio de la generación de energía eléctrica. Y fue con la crisis del apagón que se decidió liberalizar. También durante muchísimos años fue Ecopetrol el único que hacía producción de petróleo en Colombia, hasta que se decidió liberalizar el mercado y que vinieran otros actores nacionales y extranjeros. Entonces, claro, los recursos son del Estado colombiano, pero tradicionalmente ha habido una posición de apertura económica y de apertura de mercado para la explotación de estos recursos. Que te entiendo, contribuyó a la eficiencia, robustez del sistema. Somos más, somos mejores, hay lógica de competencia, etcétera. Sí, creo que se pueden constatar bastantes beneficios de esa apertura hasta hoy. Sin duda, habrá habido errores en la forma como se habrán hecho algunos de estos contratos y podrá ser sujeto a debate, pero creo que son hasta ahora más los beneficios que se han visto de esta apertura para tanto los ingresos que le ha traído el país como para la estabilidad y seguridad de los mercados. Buenísimo. Bueno, y la última pregunta es, ¿tú qué te sueñas? Como de aquí a, si te nombráramos como arquitecta de la matriz energética, de aquí a, No, no yo sé, siempre he 15 tenido años o algo así. tengo un gran sueño Ay, que de hecho se expande un poco más allá de lo puro energético, porque creo que es aplicable para otros sectores, pero es tener un sector público en Colombia, unas instituciones que sean un poco menos vulnerables a los cambios de gobierno y en donde haya algo más de estabilidad y continuidad en tanto la fuerza de trabajo que tienen como en las políticas que se vuelvan políticas de Estado y no solamente políticas de gobierno. Entonces, creo que eso sería una gran transformación en la forma como vemos el gobierno en Colombia y el funcionamiento del Estado, porque hemos estado acostumbrados a que el mundo se destruye y reconstruye cada 4 años Mm, o hay cambios presidenciales. Y aparte, en Colombia ahora que no hay reelección, sí que es cada 4 años que hay una aproximación completamente distinta a los temas y creo que eso frustra muchos de estos esfuerzos de transformación y también quema muchos recursos públicos que simplemente quedan en análisis, proyectos y demás hechos a los que simplemente se van a engavetar y no se les va a dar ninguna continuidad. Entonces, creo que uno de los desafíos más interesantes y algo, lo que yo sueño que los gobernantes a futuro pongan más sus esfuerzos es en cómo contribuir a la profesionalización y mejora de esta fuerza laboral en el gobierno y a que cada vez la gente se anime más en trabajar en lo público y que como en muchos países trabajar en lo público sea el mayor motivo de orgullo, una gran aspiración y realmente tener la capacidad de retener el mejor talento en las instituciones de gobierno, que sin duda eso fortalece mucho los productos que salen desde el gobierno y desde el Estado, las leyes, los decretos, la regulación, los planes. Entonces, esa es una idea que siempre he tenido en la cabeza y que ojalá sea algo en lo que el gobierno esté implementando ya cambios. No estoy muy enterada sobre si desde, por ejemplo,
DAPRE y Función Pública han venido implementando cambios en este sentido, pero creo que sí es algo que beneficiaría muchísimo al sector de minas y energía, que además es un sector donde se requiere tanto conocimiento técnico y especializado, porque no hay muchos temas que no son soplar y hacer botellas. Claro. No, pues me imagino, pero me gusta mucho ese sueño, muy chévere. Ya lo comparto. Sí, ese es un gran sueño y a mí me encantaría volver eventualmente a trabajar en el gobierno y ojalá pueda en algún momento ayudar a construir ese sueño de tener el mejor servicio público posible en Colombia y poder eso, jalonar esa transición energética desde lo público. Y hay otro tema con el que yo también soy muy repetitiva en este tipo de conversaciones de que me parece que es un hito indispensable que Colombia tiene que alcanzar en temas de energía y es el cierre de brechas que son impresentables en el 2025. Sí. Entonces, Colombia tiene más o menos 3 millones de personas sin acceso a energía eléctrica desde principios del 2000 y la brecha ahí sigue persistente, como no se agranda, pero no se achica. Entonces, tú ves que hubo un cierre de brechas muy importante en los 90 y ya después medio nos dormimos en los laureles durante los últimos 25 años y se requieren, claro, es la última milla, que es como se llama en este tipo de temas, esos faltantes pequeños de electrificar, es la más complicada, pero se necesita que alguien haga el esfuerzo. Entonces, Total. 97% de cobertura es muy bueno en casi todo, menos cuando tú estás hablando de 3 millones de personas que no tienen energía eléctrica y que viven como si fuera hace 250 años. Ese compromiso creo que es indispensable y se necesita eh, mucho apoyo desde lo público porque no es algo que el mercado va a hacer por sí mismo porque no son usuarios rentables. Claro. Pero otro tema que es absolutamente como borrado de la conversación pública es el tema de cocción limpia y de que en Colombia hay todavía 1.600.000 usuarios que están también cocinando con leña, con tecnologías Total. tradicionales, que están teniendo un montón de problemas de contaminación en sus hogares, que la mayoría que sufren estos problemas son mujeres y niños, que están muriendo miles de personas al año por esto y que realmente lo que se hace hasta ahora es esperar poco a poco a cómo la extensión de los sistemas de gas aborda un poco ese problema, pero pues sin realmente tener una estrategia comprensiva que busque atacar eso de forma rápida y lo mismo, dejar que en el 2025 en un país como Colombia, con igual las capacidades que tiene Colombia, haya gente que para hacer un almuerzo tenga que prender una fogata. Uy, Entonces, fundamental, es fuertísimo. sí, y de nuevo, como es un problema que comparativamente a otras economías en desarrollo, Colombia tiene medio Medio solucionado, ganado eso. ganado, creo que eso ha hecho que desaparezca mucho de la conversación pública y que no esté priorizado en la agenda, porque como son poquitos y no hay tanta atención enfocada en eso, dejémoslo ir. El punto es que dejémoslo ir, llevamos 25 años sin mostrar realmente avances sustanciales en el cierre de esas dos brechas. Wow, tremendo ese número. Pero bueno, no, me quedo con el sueño de que todo el mundo tenga energía y haya un gran servicio público concentrado en eso. Ojalá, ojalá, y esperamos ver muchos planes y estrategias en temas de energía en las propuestas de gobierno del Sí. 2026. Espero que los candidatos le den prioridad a este tema y les interese plantear acciones concretas para poder hacer dentro de los próximos 4 años. Y bueno, igual también miro con bastante expectativa lo que terminará a hacer este gobierno en el año que le queda, que es un gobierno que ha estado muy comprometido también con la inclusión de nuevas voces dentro del sistema
energético y dentro de la planeación. Entonces, creo que también hay que ver con interés lo que este gobierno logre hacer en este último año que le queda en temas de justicia social y transición energética. Súper chévere. Bueno, mil gracias, Alejandra. Aprendí muchísimo. Me va a tocar volver a escuchar el episodio para ya poder tomar mis notas. Pero muchas gracias a los que están escuchando. Pueden dejar comentarios abajo, lo que les gustó, lo que no, lo pueden compartir. Y bueno, nos vemos la próxima. Gracias. Cris, muchas gracias.